Luz y verdad, niños. El día de hoy vamos a hablar sobre los múltiplos y los divisores de un número. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es identificar cuáles son los múltiplos y los divisores de un número. Te invito a reflexionar y responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se obtiene el múltiplo de un número? ¿Cómo se obtiene el divisor de un número? Veamos algunos conceptos. Los múltiplos de un número se obtienen al multiplicar dichos números por 1, por 2, por 3, etc. Es decir, por cada uno de los números naturales. Para calcular el múltiplo de un número tenemos dos formas. Veamos el primer caso, múltiplos de 4. ¿Qué número ponemos primero? Vamos a poner el número 0. ¿Por qué? Porque el 0 es múltiplo de todos los números, ¿de acuerdo? Ya comenzamos con el 0. A partir de aquí, lo que vamos a hacer es sumarle el número 4. El número 4 vamos a sumarle al 0 para obtener el segundo múltiplo. Tenemos entonces 0 más 4, 4. Y ahí está. Tenemos dos múltiplos, el 0 y el 4. Ahora, ¿qué hacemos? Al número 4 vamos a sumarle 4, tenemos 8. Al número 8 le sumamos 4 y tenemos el cuarto múltiplo. Al número 12 le sumamos 4 y tenemos 16. Estos son los múltiplos que estamos encontrando del número 4. ¿De acuerdo? Al 16 le sumamos 4 y tenemos 20. Y así sucesivamente. Es por eso que los múltiplos de un número forman un conjunto infinito. Veamos la segunda forma. ¿Cómo vamos a hallar ahora los múltiplos de 4? En primer lugar, ¿qué número ponemos? El 0. ¿Por qué? Porque el 0 es múltiplo de todos los números. Ahora, en este segundo caso, vamos a multiplicar por cada uno de los números naturales el número 4. ¿Por qué? Porque queremos hallar los múltiplos de 4. Entonces tendríamos 0 por 4, 0. Primer múltiplo. Ahora, ¿qué número sigue? El 1. Entonces, 4 por 1, 4. Ya tenemos dos múltiplos de 4. Ahora vamos a multiplicar por 2. 4 por 2, 8. Ahora multiplicamos por 3. 4 por 3, 12. Estos son los múltiplos que estamos hallando del número 4. Ya tenemos 4 múltiplos. ¿Qué número sigue? 4. 4 por 4, 16. Ahora el 5. 4 por 5, 20. Y así sucesivamente. ¿Hasta qué número, profesor, multiplicamos? Nosotros vamos a multiplicar por 4 los números naturales hasta obtener los múltiplos deseados. ¿Cuántos múltiplos queremos? De esta manera, los múltiplos de un número forman un conjunto infinito. Los divisores de un número son todos aquellos números que dividen exactamente a un número. Veamos un ejemplo. Vamos a calcular los divisores del número 30. 30 es divisible entre 1, ¿nos da una división exacta? Sí. ¿Por qué? Porque 1 por 30 es 30. Probemos con el número 2. 30 es divisible entre 2, ¿da una división exacta? Sí. ¿Por qué? Porque 2 por 15 es 30. El número 3. 30 es divisible entre 3, sí, porque 3 por 10 es 30. Pasemos con el número 4. 30 entre 4 nos da una división exacta? No. ¿Por qué? A ver, revisemos. 4 por 7, 28. 4 por 8, 32. Es inexacto. No nos va a dar. Pasemos con el siguiente número. 5. 30 entre 5 nos da una división exacta. Sí, ¿por qué? Porque 5 por 6 es 30. Y así vamos probando con todos los números. Probemos con el número 6. 30 entre 6 nos da una división exacta. Sí, porque 6 por 5 es 30. 30 entre 7, no es exacto. Entre 8 tampoco.
entre 9 tampoco, no nos da una división exacta. 30 entre 10 sí nos da una división exacta. ¿Por qué? Porque 10 por 3 nos da 30. 30 es divisible entre 11, no, porque no nos da una división exacta. Entre 12 tampoco, entre 13 tampoco, 14 menos. Entre 15 nos da una división exacta, sí. 30 entre 15 sí nos da una división exacta. ¿Por qué? Porque 15 por 2 es 30. Sigamos. Entre 16 nos da división exacta, no. Entre 17 tampoco. 18 tampoco. 19 hasta el 29 tampoco nos dan divisiones exactas. Entre 30 sí nos da una división exacta. ¿Por qué? Porque 30 entre 30 nos da 1. En consecuencia, para hallar el divisor de un número, este se debe expresar en factores de todas las formas posibles. Por lo tanto, los divisores de 30 son todos aquellos factores que al multiplicarlos nos da 30. Entonces, todos estos números van a ser los divisores de 30. Respuesta. Los divisores de 30 van a ser 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 30. Vamos a entender mejor esto de los divisores de un número con el siguiente gráfico. Si queremos hallar los divisores del número 30, entonces, ¿qué número ponemos primero? Vamos a poner primero el número 1. ¿Por qué? Porque el 1 es divisor de todos los números. Además, debemos de saber que todo número es divisible por el mismo número. Entonces, vamos a poner 30 por este lado. 30 entre 1 nos da una división exacta. Sí, ¿por qué? Porque 1 por 30, ¿cuánto nos da? 30. Número exacto. División exacta. A partir de aquí nosotros vamos a jugar con los números. Hemos hecho el número 1. Hagamos ahora con el siguiente, con el número 2. El número 30 es divisible entre 2. Al dividir 30 entre 2, ¿nos da una división exacta? Sí, ¿por qué? Porque 2 por 15, porque 2 por 15, ¿cuánto nos da? Porque 2 por 15 nos da 30. Listo. Entonces, sí es una división exacta. Pasemos al siguiente número, el número 3. 30 entre 3 nos da una división exacta. Sí, ¿por qué? Porque 3 por 10 nos da 30. Ya hemos hecho con el 1, con el 2, con el 3. Pasemos al siguiente número, con el 4. 30 entre 4 nos da una división exacta. No, no nos da una división exacta. Entonces tenemos que pasar al siguiente número. El siguiente número que vamos a probar será el número 5. 30 entre 5 nos da una división exacta. Sí, ¿por qué? Porque 5 por 6 nos da 30. Listo. Ahora probamos con el número 6. Ah, pero el 6 está por aquí. Entonces, hasta aquí ya tenemos todos los números divisibles por 30. Tenemos todos los divisores de 30. Cuando nosotros tengamos en esta parte el número que sigue de nuestra cuenta, hemos hecho con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, que no da, con el 5, ¿qué sigue el 6? Ah, pero ya está aquí el 6. Cuando lo tengamos de esta forma, ya tenemos listos todos nuestros divisores. Entonces, respuesta. ¿Cuál va a ser? Los divisores del número 30 van a ser 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 30.
Recuerda que los múltiplos de un número forman un conjunto infinito, mientras que los divisores de un número forman un conjunto finito. Además, es muy importante recordar que el 0 es múltiplo de todos los números. El 1 es divisor de todos los números. Y todos los números son múltiplos y divisores de sí mismos.